Hoy, una superstición difícil de creer. El mal de ojo. También cuando los niños son los que abusan de sus padres, niños tiranos. Además, la historia del Palacio Negro de Lecumberri. Finalmente, casos más desgarradores de crímenes de honor. Todo será difícil de creer. Una mirada nos puede comunicar muchas cosas, pero también es capaz de matarnos. Algunas personas creen que sí. Esto es el mal de ojo, una superstición difícil de creer. El mal de ojo se refiere a una creencia popular arraigada en muchas culturas, según la cual una persona es capaz de causar daño o transmitirle mala suerte a otra con tan solo mirar. Esta mirada la puede realizar algún tipo de hechicero con su supuesto ojo mágico. Pero también una persona normal, común y corriente, puede hacerlo sin intención de causar algún mal y sin siquiera saberlo, es lo que dicen. Simplemente por fijar demasiado su mirada sobre una persona o cosa, al tener sentimientos de envidia. Esta creencia del mal de ojo existe en la mayoría de las culturas de la antigüedad e incluso en las principales religiones como la islámica, católica o judía. De acuerdo con esta superstición, las principales víctimas del mal de ojo son los bebés, ya que constantemente son admirados y elogiados por gente desconocida o mujeres y niños, que en el fondo sienten envidia de que no sean sus hijos. En Armenia, para prevenir que un bebé adquiera el mal de ojo, después de que alguien lo haya admirado, la madre debe escupirle 3 veces. De una manera similar, en Etiopía, las mujeres suelen escupir al suelo después de admirar a una persona amada para no pasarles el mal de ojo. La razón de esto no queda muy clara, pero al parecer en la mayoría de las culturas el mal de ojo está relacionado con efectos de sequías, resequedad y marchitación. Por lo tanto, la cura casi siempre tiene que ver con la humedad, aunque sea en una forma desagradable como escupir. Esto explica por qué hay muchos pueblos que piensan que mientras animales como vacas o pollos pueden ser afectados por este mal, los peces, los animales acuáticos, son inmunes, ya que siempre están húmedos. Existen varios tipos de amuletos y talismanes que dicen proteger contra el mal de ojo. Uno de los más simples es atarse un hilo de color rojo a la mano izquierda. Esto para que capte la atención del observador y así desvíe sus miradas de envidia hacia el hilo. Según la tradición, los efectos del mal de ojo son variados y pueden traer desde la mala suerte hasta enfermedades o la muerte. ¿Y cómo saber si tienes el mal de ojo? Se dice que los síntomas consisten en insomnio, pesadillas, tensión nerviosa, falta de energía, depresión y hasta inapetencia sexual. Aunque la mayoría de estos síntomas también son comunes en un cuadro depresivo que requeriría de atención psicológica. Pero para los que prefieren métodos más exóticos, existen las famosas limpias. Una de las más simples que se utiliza en nuestro país consiste en frotar un huevo de gallina por todo el cuerpo de la persona afectada. Después, se rompe el huevo sobre un vaso con agua limpia y la yema tomará un color o forma extraña que indica que se ha limpiado la mala energía. La creencia en el mal de ojo puede sonar como una cosa irracional, que ya quedó en el pasado. Sin embargo, ¿cuántos no hemos dicho alguna vez al admirar lo que tiene alguien que sentimos envidia pero de la buena? En cierta forma, es como si aclaramos que nuestra envidia no pretende generarles eso. Mal de ojo. Difícil de creer.
La sabiduría popular dice que, como padre, uno quiere lo mejor para sus hijos. Pero, en casos extremos, el cumplir todos los caprichos de los menores los puede convertir en tiranos, auténticos tiranos que no se tientan el corazón para maltratar a sus padres y hasta para humillarlos. Hablemos entonces de los niños tiranos. Existen. Son difíciles de creer. Hiperproteger a los hijos significa alejarlos de cualquier cosa o situación que les genere el más mínimo indicio de estrés o ansiedad. Pero, en vez de protegerlos, lo único que estamos haciendo es evitar que maduren a su propio ritmo. Esto, el niño lo identifica como una señal de debilidad y poco a poco va aprendiendo cómo utilizarla a su favor. Porque los padres están dispuestos a satisfacer todos y cada uno de sus deseos porque no soportan ver sufrir a su hijo. Esto lo comienzan a hacer los padres desde los primeros años. Y es hacia los padres que va dirigida la agresión conforme el niño va creciendo. Pero aún más terrible es que en el 47% de estos casos, el pequeño tirano llega a tener un control absoluto al grado que es capaz de ocultarlo al mundo exterior con la apariencia de ser un hijo perfecto. Mientras que el otro 53% es mucho más fácil de identificar, ya que su actitud se ve reflejada en sus constantes conflictos escolares. El psicólogo Eddie Gallagher dice que en su experiencia ha conocido casos del síndrome del emperador. Repito, síndrome del emperador. En este, el niño que humilla durante el día a sus padres es incapaz de pedir cobijo y de mostrarles su miedo a las tormentas durante la noche, porque piensan que perderían su poder si demuestran la misma debilidad que sus papás. La pregunta entonces es, ¿cómo identificar simples caprichos de lo que sería el inicio de una tiranía? Según los especialistas, el signo diferencial es la satisfacción del infante. Es decir, cuando el niño comienza a disfrutar el humillar a sus propios padres. El ser hijo único parece influir de forma directa en este comportamiento, ya que el 37% de los casos del síndrome emperador se da en familias con un solo vástago. Y aunque se da de manera mayoritaria en varones, y las niñas tienden a abusar de este poder al menos en 1 de cada 5 casos. Sí, en esa estadística, una princesa se convertirá en despiadada tirana si los padres le dan la oportunidad. Y aunque los especialistas están de acuerdo que el ambiente familiar es la principal causa de este síndrome, algunos científicos afirman que ciertas personas tienen una mayor dificultad para percibir las emociones morales y este problema podría estar directamente en su cerebro, ya que podrían tener una carencia de un cierto tipo de neuronas llamadas espejo, que se encargan de hacernos más empáticos ante las muestras físicas de emoción de otras personas. Estudiosos del tema dicen haber encontrado algo similar, y escuchémoslo también con alguna reserva, algo similar en algunos asesinos. En algunos casos, uno de los progenitores se alía con el pequeño tirano. Esto para vengarse de su pareja. Los niños tiranos regularmente saben molestar a los demás, pero no soportan que los molesten a ellos. Tienen una baja tolerancia a la frustración y difícilmente aceptan equivocarse o fallar. Tampoco les interesan mucho los derechos de los demás, pero los de ellos los defienden a capa y espada. Cuando el problema ha llegado hasta la adolescencia, los jóvenes amenazan a sus padres con largarse de la casa o lastimarse. Lo primero que se debe hacer en este caso para terminar con la tiranía del menor es establecer reglas claras que regulen la convivencia familiar. Enseñar que es mejor respetarse que lastimarse para transmitirle valores y darle responsabilidades. Aplicar la máxima que dice, solo se educa cuando se exige y solo se exige cuando se ama. Dedicar tiempo a los hijos es la mejor inversión que cualquier padre pueda hacer. Pero, tiempo educativo, donde ambos aprendan y compartan. El que en muchas familias no se pueda dar esta convivencia trae problemas.
y es difícil de creer. Difícil de creer. Esta fue la prisión más infame y terrible de la historia de México. Un lugar donde lo mismo vivían asesinos seriales que presos políticos. Su nombre oficial era Penitenciaría de la Ciudad de México, pero todos lo conocemos como el Palacio Negro de Lecumberri. Su historia, difícil de creer. El 29 de septiembre del año 1900, el entonces presidente Porfirio Díaz inauguró la Penitenciaría de la Ciudad de México, la que en ese momento era la prisión más moderna de toda América Latina. No solo porque su construcción estaba apoyada en los estudios más recientes de criminología, sino porque en ella se emplearían las técnicas de rehabilitación de delincuentes más avanzadas de la época. Entre ellas estaba, por ejemplo, dejar salir a los presos de baja peligrosidad a trabajar en las fábricas que rodeaban la penitenciaría y eran regresados a sus celdas al anochecer. En un principio, Lecumberri, como se le empezó a conocer debido a que se encontraba en terrenos que habían pertenecido a un hacendado de ese apellido, tenía capacidad para 1000 internos, 1000, incluyendo mujeres, quienes vivían en un pasillo separado al de los hombres. Cada pasillo, además, estaba destinado a cierto tipo de criminales. Explico. Había un pasillo en el que únicamente había ladrones, otro para asesinos y así. Uno, incluso, estaba destinado a los homosexuales porque en esa época era considerado un delito. Durante los primeros 30 años de Lecumberri, el sistema, funcionó a la perfección. Era una cárcel modelo. Aún así, en esos primeros años, Lecumberri también fue el escenario de un terrible hecho histórico. Cuando el general Victoriano Huerta traicionó al presidente Francisco I. Madero durante la Revolución Mexicana, ordenó a sus soldados que lo llevaran a Lecumberri con la intención de encerrarlo. Pero, estando en el lugar, cambió sus órdenes y exigió que lo ejecutaran. Así se hizo. Madero fue asesinado en la parte trasera de Lecumberri junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Durante la revolución, los prisioneros de Lecumberri fueron liberados varias veces de acuerdo a los bandos que tomaban la prisión. Al terminar el conflicto armado, la cárcel volvió a la normalidad, y alcanzó la fama nacional cuando allí se filmó la película Nosotros los Pobres, muy famosa por la escena de Pepe el Toro es inocente. Esa escena fue hecha en la cárcel de Lecumberri. Incluso, varios presos actuaron en la película. Se dice que Pedro Infante se encariñó tanto con ellos que mantuvo a varias de sus familias durante algunos años. Fue en los años 50 cuando la cárcel se hizo exclusivamente para hombres. Y entonces empezó su decadencia. En los años 60, la antigua prisión de Vanguardia se convirtió en un lugar de terror, dominado por la corrupción, los abusos y la muerte. Lecumberri, que había sido diseñado solo para 1000 presos, llegó a tener, a finales de los años 70, a 19,000 personas encerradas allí. Las celdas, que originalmente albergaban 2 personas, llegaron a tener a 20 presos que dormían en el piso o amarrados a las paredes. Los baños no funcionaban, los policías abusaban de los prisioneros y todo se cobraba. Pero no había nada peor dentro de este infierno que el llamado apando, el cuarto de castigo. Un lugar con paredes metálicas, ubicado en el segundo piso de cada pasillo, en el que el calor era insoportable. Aquí, los delincuentes podían pasar meses sin ni siquiera un lugar para ir al baño. Hay que decir que entre las paredes de Lecumberri pasaron algunos de los personajes más famosos de México, como el asesino serial de mujeres Goyo Cárdenas, que pasó allí varios años, o el pintor David Alfaro Siqueiros, pero también se usó para encerrar a diversos adversarios políticos, como a muchos líderes estudiantiles del movimiento del 68 que narraron el infierno de Lecumberri. La prisión, al final, fue cerrada en 1976, después de la fuga de 4 reos que lograron construir un túnel de casi 100 metros de largo.
El hecho de que no los hayan atrapado fue la gota que derramó el vaso y destapó la placa de corrupción del Palacio Negro. Por cierto, el nombre del Palacio Negro fue dicho por primera vez por los estudiantes del 68, que pasaron allí sus noches más oscuras. Hoy ese lugar es el Archivo General de la Nación. Puede ser visitado para aprender más acerca de este lugar de trágica historia. Lecumberri, Difícil de creer. En ciertas culturas, algunas transgresiones llegan a atentar de manera abierta sus códigos morales. Y solo con la sentencia de brutales muertes se pueden subsanar. Hablemos entonces de los llamados crímenes de honor. Difíciles de creer. En Turquía, un crimen de honor que sacudió a la opinión pública se cometió contra Medin Memi, una adolescente que fue enterrada viva por su padre y abuelo. Ellos decidieron el magistral castigo tras desaprobar sus encuentros sentimentales con varios chicos del pueblo de Kata. El homicidio salió a la luz 40 días después de haberse consumado, cuando el cadáver apareció. Su padre la había reportado como desaparecida, pero al conocerse la verdad, declaró haberse sentido deshonrado por los amoríos de su hija, por lo que decidió quitarle la vida. La agonía que ella vivió fue de consideración, ya que fue sepultada totalmente consciente, como lo probó la gran cantidad de tierra que tenía en su estómago y pulmones al momento de la autopsia. Otro caso que caló hondo se dio en el año 2003, cuando Kadriye Demirel fue apedreada hasta su muerte por su hermano para restaurar el honor familiar, ya que la quinceañera había sido violada y embarazada por un primo. Con ello, queda claro que en esa nación denunciar una violación puede ser más peligroso para la víctima que para el agresor. Estos aberrantes crímenes suelen darse en los barrios turcos más pobres. Se cometen cuando algunos integrantes de una familia deciden que uno de ellos ha infringido sus normas de honor. Las víctimas, por lo general, son menores de edad, en quienes los castigos judiciales no se aplican, y entonces los parientes buscan hacer justicia por propia mano. Diversos organismos no gubernamentales estiman que cada año se dan 300 crímenes de honor en ese país, pero, irónicamente, se perpetran principalmente contra varones, como sucedió con un joven que fue torturado y violado por el padre, hermano y otros 5 parientes de su novia, solo porque la pareja mantenía una relación no deseada por su familia. Aunque en Turquía mueren 3 mujeres a diario en manos de sus maridos y los intentos de suicidios femeninos son 7 veces superiores a los de los hombres, hay crímenes de honor contra los homosexuales. En 2008, Ahmet Yildiz fue asesinado por su orientación sexual homosexual. Tras su muerte, sus familiares se negaron a asistir a su funeral. Pakistán es otra zona de horror. Casi 1000 mujeres perdieron la vida en el año 2011 debido a que quebrantaron las normas de honor establecidas por un sistema patriarcal que cree en la venganza. Sobre todo cuando una joven rechaza una propuesta matrimonial, es violada, busca el divorcio o es acusada de adulterio. En cualquier caso, su padre tiene el derecho de mutilarla o de cometer otras aberraciones. Otros crímenes reprobables han sido los ataques con ácido que les han desfigurado los rostros a niñas y adolescentes. Entre las víctimas está Naila Farah, por rechazar una propuesta matrimonial. Shamem Akhter, quien fue violada a los 15 años de edad por 3 hombres que luego le arrojaron el letal químico. Busra Shari fue seriamente lastimada por solicitar la disolución conyugal. O Memuna Khan, que por una venganza fue quemada por varios hombres. Pero, sin duda, uno de los casos más indignantes le tocó a Najat Sultana. A la tierna edad de 5 años, ella fue violentada con el ácido por su padre, ya que él no la quería en su familia. Luego del ataque, fue abandonada. Y en Marruecos, la situación es alarmante también.
En 2011, la justicia ordenó a Safae casarse con el hombre que la violó y embarazó, ya que en aquel país existe una ley que permite al violador desposar a su víctima para evitar la cárcel. Europa no está exenta de esta cruel costumbre. En Italia, Giovanni Moravita disparó en 2 ocasiones a su hermana Bruna, porque ella tuvo un hijo, apenas unos meses después de haberse separado de su esposo. Y en Inglaterra se estima que 12 asesinatos tienen lugar cada año. Nombre del honor. Las leyes rígidas de algunos países favorecen el que en algunas familias se cometan los crímenes de honor o incluso han dado pie para que las víctimas se suiciden. Como Amina Filali, una menor de 16 años que se quitó la vida tras ser violada, forzada a casarse con su agresor y maltratada por él en su matrimonio. Pero, en la mayoría de los casos, la legislación es injusta, tal y como ha sucedido con las chicas jordanas, quienes fueron asesinadas por perder su honor, cuando en realidad eran vírgenes. Y peor aún, en la mayoría de los casos fue el hermano menor el que les dio muerte, pues muchas familias eligen como verdugos a los menores de edad, ya que la justicia de su país no los puede condenar por los homicidios que cometen. O bien, se elige a la propia madre para que mate a su hija, ya que se dice que no la supo educar. En otros casos, hay códigos penales que reducen la condena por asesinato si el homicida sorprende a su esposa, hermana, hija o madre en el momento justo en que comete el delito, generalmente tratándose de adulterio. Pero no todo está perdido, sino que algunos teólogos musulmanes han comenzado a condenar estos asesinatos. Y en Turquía se ha lanzado una iniciativa para combatir estos crímenes, aplicando penas más duras para este tipo de homicidios premeditados. Por lo pronto, en 2004, el gobierno de Turquía reformó su código penal para eliminar una cláusula que consideraba el honor como un atenuante en la violencia doméstica. Gracias a la presión de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, se consiguió. Esperemos que otros países sigan con este ejemplo. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.